algunas cosas que a mí me gustaría, digamos, a la vez preguntar o preguntarnos y al mismo tiempo desarrollar un poco en torno a ello. Y tiene que ver con lo que yo hablaba en la introducción inicial, sobre los puntos de afinidad y los puntos de disenso, sobre todo los puntos de afinidad entre el enfoque hermenéutico e interpretativo de la cultura en las ciencias sociales y el enfoque, digamos, llamaríamos quizás althuseriano, marxista, relacionado con los modos de vida, con la cultura considerada de manera objetiva y material. Yo le quería hacer una pregunta que a mí me inquieta con relación a este punto, ¿no? Es decir, en el trabajo, por ejemplo, arqueológico que usted hizo, tanto el que fue el desarrollo de la tesis, del que usted nos estaba hablando el otro día, como en otras experiencias que usted tuvo después, digamos, empíricas y ya de laborales, alrededor de ciertos fenómenos concretos de estudio arqueológico. Yo parto de la idea de que inevitablemente el arqueólogo, en este caso usted y el equipo con el que usted trabajó, pero yo diría en general la arqueología, no puede eludir el hecho de que está frente a un, digamos, frente a un signo, frente a una huella, frente a un indicio, frente a un fragmento de cultura material que va a interpretar. La idea de interpretar textos, que es una idea que viene de la tradicional filología, de lo que han sido los estudios literarios, de la interpretación de los textos antiguos, que incluye la interpretación de la Biblia, de los textos religiosos, pero incluye también la interpretación de la literatura antigua. Presupone esta idea de lectura, de exégesis, es decir, uno no puede interpretar igual una obra de Shakespeare o una obra tradicional de la filosofía si la lee en el siglo XV o si la lee en el siglo XIX o si la lee en el siglo XX. La lectura presupone, por un lado, lo leído, sin duda, pero también la actividad lectora. Entonces, yo sé que el enfoque del cual usted ha partido, del cual partieron ustedes en los estudios que han hecho, trata de poner el acento sobre el hecho de que tanto el lector, en este caso el arqueólogo, como la sociedad leída, en este caso aquello que es interpretado a través de los indicios y de los signos que ustedes encuentran en las excavaciones, pertenecen a una cultura objetiva. Por ejemplo, en este caso usted como arqueólogo pertenece a una sociedad, a un estrato social y económico determinado, que se desenvuelve entre una historia y unos modos de producción cultural y social específicos que, según la perspectiva de ustedes, de alguna manera condiciona lo que interpretan o dejan de interpretar, o la manera como ven o dejan de ver el material arqueológico. Y a la inversa, la sociedad que ustedes estudian, también ustedes la presuponen como un mundo objetivo, aunque ya no esté en su presencia, porque es una sociedad extinguida, en la que a través de universales que ustedes tienen sobre cómo se organiza la estructura social humana, sobre cómo funcionan las sociedades humanas, ustedes presuponen cómo fue esa sociedad objetivamente considerada. El enfoque hermenéutico no voy a decir que es más nihilista, en el sentido de que niegue que aquellas sociedades que se están tratando de reconstruir no fuesen sociedades objetivas que tuvieran una existencia material. Tampoco se trata de negar que el intérprete tiene una cultura objetiva de la cual forma parte y que eso incide en su interpretación. Pero digamos que el énfasis está más puesto sobre el hecho, vamos a decirle así, no más formal, pero más superficial, entre comillas, de que uno está frente a determinados textos que son fragmentos, como por ejemplo, si usted, la idea de Jacobson de la metonimia, si usted ve, digamos, un fragmento de un tipo de tela, usted induce que es un vestido festivo o femenino, pero usted no ha visto el vestido completo, usted solamente ha visto un fragmento a través de una puerta entreabierta que le dejó ver un fragmento de un vestido, y eso le hace a usted inferir lo que hay del otro lado. Eso es lo que en teoría del lenguaje se llama metonimia. Uno evoca un todo a través de sus partes. Desde el punto de vista de la teoría del texto, la actividad arqueológica de interpretación está siempre frente a este tipo de fenómenos. Es decir, es como si solo tuviéramos restos, fragmentos de una cosa cuyo todo no podemos elucidar. En el caso del ejemplo del vestido, o de un sonido que escuchamos acá, por ejemplo, afuera en el vecindario,
podríamos sí ir y tratar de corroborar cuál es el todo de ese fragmento. Digamos, el fragmento en este caso sería un sonido que escuchamos e inferimos que sean los pastores de la Anunciatura. Pero podríamos estar equivocados, quizás no sean los pastores, claro. A lo mejor son unos niños jugando. Claro. Pero bueno, digamos que el signo, el fragmento nos lleva a la idea de que son pastores y luego podemos salir y corroborar si son o no pastores. En el caso tanto de la arqueología como de la filología, que trabaja con textos, bueno, sí, en cierta forma en la filología también, pero sobre todo en la arqueología, el todo que estamos reconstruyendo o que ustedes están reconstruyendo está ausente de la presencia, es decir, de él solo hay restos, de él solo hay fragmentos, de él solo hay indicios, huellas. Okay. ¿Cómo usted calibraría el dilema? ¿Cómo usted considera el problema de que la actividad arqueológica es una actividad interpretativa frente a la concepción objetivista? ¿Hasta qué punto a usted le da valor o no al elemento interpretativo? Bueno, el hecho es que desde que existimos como seres humanos, o sea, sapiens, o quizás antes neandertales, siempre hemos tenido una actividad económica, en el sentido de intercambio de bienes o para alimentarnos. Formamos ciertas reglas de juego. Hay entonces una división, puede ser que todavía no está muy demostrada, que es la división sexual del trabajo. Como tú supones, hay una idea de poder armar los rompecabezas, y eso es a través de los testimonios que han dejado estos seres que han evolucionado y que nosotros vamos a reconstruir a través del tiempo. Ahora, si bien es cierto que la reconstrucción propiamente dicha no va a ser la misma por el pensamiento que hubo en el siglo XVIII, o en el siglo XVII, o en el siglo XX, o en el siglo XXI, debido a que las técnicas se han mejorado, la tecnología ha avanzado. Hay un elemento muy importante dentro de la arqueología que antes era aislada y ahora es interdisciplinaria. Es decir, tú mencionas un pedazo de tela. Ese pedazo de tela tiene un diseño, tiene una textura, tiene una trama. Todo eso va a reflejar lo que es la participación cultural del autóctono en su momento dado. ¿Por qué? Porque son diseños que se van repitiendo, son diseños que tienen que ver con la realidad del grupo. Puedo poner ejemplos, no la tela, pero sí, por ejemplo, las pinturas rupestres. En casi todas se ven animales, que son los animales que ellos cazaban. A veces tú puedes ver hasta la técnica de caza, cómo rodeaban, según el dibujo, al animal para poderlo cazar y consumirlo. Con la interdisciplinaridad estamos abarcando ya un campo mucho mayor para el entendimiento más, quizás no sea la palabra compleja, pero sí que ayude a entender más los puntos que quedan en la oscuridad todavía. Ciertos aspectos de cómo se creó, un ejemplo, la escritura.
¿De dónde viene la escritura? Sabemos que son sistemas de comunicación, Claro. que son sistemas que permiten también tener acceso a conocimiento. El acceso al conocimiento implica que hay una casta social que domina sobre el pueblo, vamos a decirlo, sobre la masa. Y ellos son los que van dirigiendo los procesos tecnológicos, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos, ahora me voy a un caso específico, a una excavación. Ajá. Estamos en una excavación y lo primero que hacemos es cuadricular el espacio para determinar qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que queremos buscar. En el caso de mi tesis de grado y de María Elena, mi coautora, tuvimos mucha suerte de encontrar, o no de encontrar, nos han suministrado realmente el profesor María Cruchen, que trabajaba en la Universidad de Coro, él era el arqueólogo de la zona, en fin. Tuvieron mucha suerte de encontrar un yacimiento donde los procesos de elaboración de los instrumentos estaban definidos. Es decir, la lítica, primeramente, era un elemento raro, porque generalmente se utiliza ya sea sílex. Hay una piedra que se encuentra en Amazonas, ahora no me acuerdo el nombre, que es roja, que también es muy mareable, pero el cuarzo nunca se había visto. Entonces ya por ahí fue algo diferente. ¿De esa región o de una generación? Aparentemente, porque yo después no seguí investigando, porque después me fui a la universidad, estaba en el departamento de arqueología, trabajaba como asistente. A estudiar otras cosas. Exacto. O sea, el cuarzo no sabe si era de esa región realmente o es un fenómeno general. No. Exclusivo de esa región. Las grandes cantidades de cuarzo se encontraban en Monte Carlo, que es donde se hicieron las excavaciones. Pero no eran excavaciones, era material lítico que estaba sobre la superficie. Estaban expuestos. No había que excavar. No había que Estaba visible. Está todo visible. Bueno, había que reconocer. Había que hacer cierto. Si era una punta, si era un burel, si era un punzón, etcétera, etcétera. Pero estaba ahí al alcance. Estaba al alcance. Wow. Cuando llegamos y ya clasificamos los territorios, por decirlo así, de producción, nos fuimos metiendo a determinar cuáles fueron los procesos para llegar al producto final, que sería un proyectil, una punta. Empezamos a investigar si encontrábamos también material, ya en cierta forma sí hubo excavaciones, porque era material orgánico como la madera, para insertar la punta y poderla utilizar como arma de caza. Pero no encontramos nada que permitía darnos una visión de cómo se utilizaba la punta.
Ahí estaba la limitante de la arqueología para aquella época. Hoy día, ya utilizando computadoras, utilizando informaciones de otras áreas donde hay ciertos patrones que se repiten, uno puede transpolarizar y reconstruir un poco el ambiente donde se desarrollaba. Un caso muy interesante también era creo que era en Arequipa, si no mal me acuerdo, que en el norte de Chile, donde había un sistema económico donde se mezclaban dos modos de producción. Uno, la producción pesquera, y la otra, la producción agrícola. La pesquera es en la costa, la otra era en plenos Andes, a una altitud tal que para determinar la existencia, el periodo de vida, fue bastante dificultoso hasta que llegaron los rayos X, y se dieron cuenta que la capacidad pulmonar había colapsado. Porque cuando ellos bajaban de una cierta altitud a nivel de la costa, la cantidad de oxígeno en la costa es mucho mayor que arriba. Entonces había un desequilibrio, pero se pudo determinar que era la misma gente porque las vasijas que ellos utilizaban para almacenar los granos eran prácticamente igual a los que ellos ponían los pescados ya recolectados para ser consumidos. O sea, había ya una línea, un patrón. Y ahí, a su vez, en ese entorno también había momias. Entonces se determinaron las técnicas de momificación, se determinaron desgastes dentales, porque cuando tú consumes granos es diferente el desgaste de los molares a carne blanda, como el pescado. Y todo eso dio una orientación para poder explicar realmente qué tipo de sociedad era. Y lo otro importante que nos llevó también fue la parte teórica, era de romper un poco ese esquema europocentrista de etapas, que si el paleolítico, que si el neolítico, sino que eran sociedades que coexistían tanto como recolectores como cazadores y como pescadores. Ahí no hicimos una división evolutiva como hicieron los europeos. Quizá a mí me lo criticaban mucho, pero bueno, que yo decía que eran, a través de las migraciones, ya esta gente venían con un bagaje cultural de Europa, atravesando el estrecho de Bering, fueron poblando América. Después, bueno, vinieron las otras teorías que a lo mejor por las Polinesias también pudo ser que se pobló el sur del continente, en fin. Pero para mí ya esta gente venía con un bagaje
ya con un conocimiento y venían a adaptarse realmente a un medio ambiente nuevo. ¿Soy ambientalista? No creo. Pero la cultura me está demostrando de que sí hay un movimiento que permite determinar la reconstrucción de los grupos a lo largo de la historia. Claro, la tecnología también es algo importante. La cerámica hay que tener un conocimiento para hacer una vasija. Una punta de flecha hay que tener conocimiento para llegar a eso. De un bloque de piedra, tallarla, darle una forma y saberla cómo utilizarla. Pero eso es una parte. La otra parte es que dentro del bagaje de formas de flechas hay una cantidad ilimitada. Entonces, eso es lo que te da, en cierta forma, una idea generalizada y particular de cómo estos indígenas, aborígenes, explotaban el medio ambiente. Hay unos estudios de una profesora de sociología que no me acuerdo realmente, me acuerdo el nombre pero no el apellido. Carmen Michelena la conoce porque ella participó también en el proyecto, que era demostrar que los guaraní habían poblado el norte del Caribe. O sea, habían pasado del Paraguay, originario, y se movilizaban a través de la costa y parte de la Amazonía hasta llegar a los Haití, Cuba, las pequeñas islas, Granada, etcétera, 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 que eran después de la formación de los caribes. Es decir, los caribes son descendientes, o dicen que son descendientes, ya por estudios que se han hecho del guaraní. Y ahí se utilizaron fuentes históricas, fuentes arqueológicas, fuentes lingüísticas, o sea, había una interdisciplinaridad. Y arqueológicamente se pudo detectar a través de la cerámica. La cerámica, tipo de cocción, será por oxidación o si era, bueno, ahora no me acuerdo por hace tanto tiempo, Claro. pero hay dos fenómenos. Y la decoración. Y el último, cómo y para qué se utilizaban o cuál era el funcionamiento de utilización de estas piezas en estos grupos. Y en los guaraní, como en los caribes, era casi idéntico. Entonces eso ya era como un punto de unión. Hasta que, no sé en qué terminó el estudio, porque yo lo dejé por problemas personales que tuve, yo dejé la arqueología, me fui y